Todo comenzó una noche de otoño. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando Javier, un chaval que acababa de cumplir los 18, regresaba a casa después de una fiesta en el pueblo vecino. La carretera era estrecha y estaba rodeada de árboles que parecían susurrar secretos. A medida que avanzaba, la niebla se fue haciendo más densa y Javier empezó a sentir un extraño escalofrío que le recorría la espalda. Entonces, vio una sombra a lo lejos. Al principio pensó que era algún animal, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que era una figura humana. La silueta estaba de pie al borde de la carretera, inmóvil. Javier, con el corazón en la garganta, decidió avanzar despacio. A medida que pasaba junto a ella, sintió un frío helador y, al mirar de reojo, vio que la figura no tenía rostro. Un sudor frío le recorrió la frente. Pero lo peor vino después. Al mirar por el retrovisor, la figura había desaparecido. Sin embargo, al volver a mirar hacia adelante, la sombra estaba justo frente a su coche. Se detuvo de golpe. La sombra, ahora más cercana, comenzó a acercarse lentamente, y Javier, aterrorizado, pudo escuchar un susurro que decía su nombre. La última imagen que tuvo antes de perder el control del coche fue la de esos ojos vacíos mirándolo fijamente. Nunca se supo de Javier después de esa noche. Solo su coche fue encontrado, envuelto en un silencio inquietante y rodeado de niebla. Laura se mudó a un piso viejo en un barrio que había visto mejores días. Al principio, estaba emocionada por tener un espacio solo para ella. Sin embargo, en las primeras semanas, comenzó a notar cosas extrañas. A menudo escuchaba ruidos de pasos en el pasillo. Y algunas noches, algo en la oscuridad la despertaba con susurros apagados. Pensó que eran solo imaginaciones. El piso tenía décadas, y las viejas tuberías podían ser culpables. Pero una noche, después de un largo día de trabajo, Laura llegó a casa cansada y decidió irse a dormir temprano. Mientras estaba en la cama, sintió una presencia en la habitación. Se levantó y al encender la luz, vio la sombra de una figura en la esquina. En lugar de gritar, decidió enfrentarse a lo inexplicable. Con voz temblorosa, preguntó qué quería. Entonces, un frío la envolvió y escuchó una respuesta. No estás sola. Desde ese momento, la actividad en el piso aumentó. Objetos que desaparecían y aparecían en lugares extraños. Y esa voz que seguía repitiendo su nombre. Laura decidió investigar la historia del edificio y descubrió que, hace años, un antiguo propietario había desaparecido sin dejar rastro. Lo que comenzó como un simple piso se convirtió en su peor pesadilla. Laura, incapaz de soportar más el tormento, decidió dejar el lugar. Pero cada intento de escapar parecía fallar. Siempre había un motivo que la obligaba a regresar, como si el piso la reclamara. Hasta que un día, decidió marcharse para siempre, sin saber que la sombra ya había tomado su lugar. Santiago, un médico residente, nunca creyó en leyendas urbanas, pero su perspectiva cambió una noche en el hospital donde trabajaba. Era un turno largo y el cansancio lo llevó a hacer un recorrido por la planta de urgencias. Mientras inspeccionaba una habitación vacía, notó que la luz parpadeaba constantemente. Decidió arreglarlo, pero al acercarse, escuchó un llanto bajo que provenía de la habitación. Santiago, intrigado y algo inquieto, empujó la puerta. Al cruzar el umbral, se dio cuenta de que la habitación estaba completamente vacía y el llanto había cesado. Sin embargo, al darse la vuelta, vio a una mujer con una bata blanca, de pie en la esquina opuesta, con una mirada triste en sus ojos. Intentó hablarle, pero cuando abrió la boca, la mujer desapareció. Santiago sintió un frío en la nuca. Esa noche no pudo dejar de pensar en la visión.
A la mañana siguiente, al revisar los archivos del hospital, descubrió que una paciente había muerto en esa habitación hace muchos años. La mujer había sido madre, y su llanto era un eco del dolor que había sentido por la pérdida de su hijo. Desde entonces, Santiago comenzó a escuchar el llanto cada vez que pasaba por la habitación, sintiéndose atrapado entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Cuanto más investigaba, más se sumergía en la historia del hospital, hasta que se dio cuenta de que, tarde o temprano, esa historia lo reclamaría a él también. Un grupo de amigos decidió pasar un fin de semana en una cabaña en el bosque para despejar la mente. Estaba todo perfecto. Risas, naturaleza y buena compañía. Pero, la primera noche, mientras contaban historias de terror alrededor de la hoguera, uno de ellos, Marcos, habló sobre una leyenda local, un espíritu que merodeaba por el bosque, buscando compañía. La mayoría se rió, pero a las pocas horas, una sensación extraña empezó a apoderarse de ellos. Durante la noche, escucharon ruidos extraños que provenían de fuera. Al principio pensaron que eran animales, pero la presencia parecía demasiado inquietante. Decidieron salir a investigar, y al hacerlo, se encontraron con un sendero que no habían visto antes. Sin pensarlo, empezaron a caminar. Cuanto más se adentraban en el bosque, más oscura se volvía la noche, y un silencio abrumador les envolvía. De repente, uno de ellos desapareció. El grupo, aterrorizado, empezó a llamarlo, pero todo lo que recibieron fue un eco lejano. Después de horas de búsqueda, regresaron a la cabaña, solo para encontrar que las cosas ahora estaban diferentes. La fogata se había apagado, y el ambiente estaba cargado de una sensación de desasosiego. Uno por uno fueron cayendo en un profundo sueño, pero solo 3 de ellos despertaron al amanecer. Nunca se encontró a los demás. La leyenda del espíritu del bosque se volvió más que un mito, y el miedo a lo desconocido se convirtió en una parte de sus vidas. Años después, solo se hablaba de aquella noche como una advertencia. Nunca adentrarse en lo desconocido. Bienvenidos a No Mires Atrás. Todo comenzó una noche oscura en una carretera desierta. Mario, un chaval de 20 y tantos, regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. La luna apenas iluminaba el camino, creando sombras alargadas que parecían moverse. En medio del trayecto, un extraño destello recorrió el horizonte. Intrigado, decidió detener su coche. Al salir, notó una figura en la distancia, una sombra que se deslizaba entre los árboles. Atraído por la curiosidad, comenzó a andar hacia ella, pero a medida que se acercaba, la sombra se desvanecía, dejando solo un frío helador. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda al escuchar susurros que parecían venir de todas partes. ¿Quién está ahí?, gritó, pero solo obtuvo silencio como respuesta. En un instante, la figura surgió detrás de él. Sus ojos vacíos le miraban fijamente. Mario no logró huir. La carretera se tragó su grito. Nadie lo volvió a ver. Algunos dicen que su coche aún está aparcado, con las luces encendidas y las puertas abiertas. Nadie se atreve a acercarse. En un viejo edificio de un barrio olvidado, Olga y su novio decidieron mudarse para comenzar juntos una nueva vida. Desde el primer día, comenzó a notar cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, susurros en medio de la noche, y una sensación constante de ser observada. Pensó que eran imaginaciones suyas, hasta que su novio, un día, encontró una antigua caja en el trastero. Dentro, había fotografías de antiguos inquilinos, todos con miradas angustiadas. Fue entonces cuando comenzaron los verdaderos problemas. Una noche, Olga se despertó y vio la figura de una mujer en la esquina del dormitorio.
Con un rostro desolado, intentó despertarlo, pero parecía atrapado en un profundo sueño. Desesperada, salió corriendo del piso. Tras buscar ayuda, descubrió que el edificio había sido escenario de múltiples tragedias. Un antiguo inquilino se había suicidado en su piso, y los rumores decían que su alma nunca había encontrado la paz. Decidieron